Hola, saludos cordiales para todos. Bienvenidos a un nuevo curso de la fe de Jesús. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 16 que se titula La justicia de Dios. Pidamos la dirección de Dios en oración para entender su palabra. Oremos. Querido y amoroso Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, santo seas por los siglos de los siglos. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, ayúdanos a entenderla y a ponerla en práctica en nuestra vida. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. La pregunta número 1 dice, ¿qué debemos buscar primeramente en esta vida? Mateo 6, versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué debemos buscar primeramente en esta vida? El reino de Dios y su justicia. La pregunta número 2. ¿Qué es declarado por el salmista? En Salmo 119, versículo 172 dice, hablarán mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. ¿Qué es declarado por el salmista? Que guardará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. La pregunta número 3. ¿Cuál debe ser nuestro proceder? Eclesiastés 12, versículo 13 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Cuál debe ser nuestro proceder? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. La pregunta número 4. ¿Cómo es la ley de Dios? Salmos 19, versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová fiel que hace sabio al sencillo. ¿Cómo es la ley de Dios? La ley de Dios es perfecta que convierte el alma. La pregunta número 5. ¿Qué tipo de obediencia demanda la ley? Romanos 2, versículo 27 dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la incircuncisión eres transgresor de la ley. ¿Qué tipo de obediencia demanda la ley? Una obediencia perfecta. La pregunta número 6. ¿Qué significa ser un hacedor de la ley? Deuteronomio 5, versículo 29 dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que en ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Qué significa ser un hacedor de la ley? Significa que guarda los mandamientos de Dios todos los días de su vida. La pregunta número 7. ¿Qué pasa si violamos un mandamiento de la ley de Dios? Santiago 2, versículo 10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Qué pasa si violamos un mandamiento de la ley de Dios? Si violamos aunque sea uno solo, nos hacemos culpables de todos. La pregunta número 8. ¿En qué condición se encuentra el que transgrede la ley de Dios? Zacarías 5, del versículo 1 al 4 dice, de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que cae sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón, y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras.
¿En qué condición se encuentra el que transgrede la ley de Dios? En maldición. La maldición de Dios cae sobre todo aquel que viola la ley. La pregunta número 9. ¿Qué nos enseña Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué nos enseña Romanos 3:23? Que por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La pregunta número 10. ¿Puede alguien salvarse por su observancia de la ley de Dios? Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Puede alguien salvarse por la observancia de la ley de Dios? No, porque la ley lo que nos hace es darnos el conocimiento del pecado. La pregunta número 11. ¿Existe algo imposible para la ley? Romanos 8, versículos 3 y 4 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gálatas 2, versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Existe algo imposible para la ley? Sí. No me puede justificar. La pregunta número 12. ¿Por qué algunos no alcanzan la justicia de Dios? Romanos 9, versículo 31 al 32 dice, mas Israel, que iba tras la ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Por qué algunos no alcanzan la justicia de Dios? Porque buscaban la justicia por las obras de la ley y no por la fe. Ahora, ¿cuál es mi resolución en este estudio? Deseo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Creo y acepto que no puedo salvarme por las obras y reconozco que he transgredido la ley de Dios. Yo lo acepto. ¿Tú lo aceptas? Si tienes algún comentario, alguna pregunta, escríbela que con gusto te responderemos. Me despido. Dios te bendiga y te guarda. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz.